Dios les bendiga, jóvenes. El Señor está con ustedes en este día. Vamos a estar atentos a la enseñanza que nos corresponde el día de hoy. Con la ayuda del Señor les invito a que, puestos en pie, con la ayuda de Dios y con todo respeto, abran sus sagradas escrituras en Proverbios capítulo 4, versículo 13 y versículo 14, con la ayuda del Señor. Los Proverbios capítulo 4, versículos 13 y 14, con la ayuda del Señor. Vamos a leer esta porción escritural y después vamos a pedirle al Señor en oración que Él venga a hacer en cada una de nuestras vidas, que Él nos venga a ayudar, nos venga a respaldar con su Espíritu Santo y nos dé lo que necesitamos para que podamos poner su palabra por obra en cada una de nuestras vidas. Respetando puntos y comas, jóvenes, dice la palabra del Señor: ten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Oramos con la ayuda de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, que moras en los cielos y en todo lugar, delante de tu divina y santa presencia, Señor, estamos pidiéndote, vengas a lavarnos, vengas a santificarnos con tu sangre preciosa, para que podamos hallar gracia delante de tu divina y santa presencia y nuestra oración pueda ser escuchada. Gracias, Señor, porque nos concedes la oportunidad de estar aquí, Señor, escuchando tu palabra. Mira, Señor, en esta hora te pido que vengas a bendecir cada una de nuestras vidas, la vida, Señor, de cada adolescente, cada joven. Bendíceles, Señor, en donde quiera que se encuentren. Conoce, Señor, mejor que nadie la necesidad espiritual que hay en cada uno de nosotros, pero te pedimos, Señor, que en esta hora tu palabra venga a ser de bendición para cada una de nuestras vidas y nos des lo que cada uno necesita en su vida espiritual. Usa mi vida, Señor, en tus benditas manos y permite, Señor, que solamente hable palabra tuya, que, Señor, tu Espíritu Santo me respalde, tu presencia sea en mi vida y, Señor, tú me uses como instrumento en tus manos. Toma nuestras vidas en tus manos, Señor, y gracias te damos porque creemos que harás mucho más de lo que nosotros no hemos sabido pedirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, jóvenes, pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. El día de hoy tenemos una enseñanza con un tema muy importante y de mucha bendición. El tema que nos compete ver el día de hoy a través de la palabra de Dios es el valor de la instrucción. Creo que en muchas ocasiones hemos utilizado esta palabra de valor. Por ejemplo, se dice de una ocasión de un pequeño que iba bien enojado de regreso a su casa. Iba con su mamá, pero el pequeño iba haciendo berrinche, iba pataleando, iba gritando. ¿Y todo por qué? Porque su mamá no le compró el chocolate que él quería y le compró un chocolate más barato. Pero lo que el pequeño no sabía es que su mamá no le pudo comprar ese chocolate que él tanto quería porque no había las posibilidades de comprarlo. Y este pequeño no supo valorar lo que su mamá con tanto esfuerzo hizo por él. Pero nosotros en nuestra vida espiritual debemos de aprender a valorar cada una de las cosas que Dios a través de su palabra nos enseña y nos pide y nos da. Y en este caso el valor de la instrucción, cuando hablamos de valor, estamos refiriéndonos a algo de suma importancia, algo que atesoras. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a atesorar? ¿Qué es lo que vamos a darle esa importancia? Pues a la instrucción. Y la instrucción nos dice que es enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo. La instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos
y el curso que sigue un proceso que se está instruyendo. Eso es lo que significa instrucción. Donde dimos lectura nos dice la palabra del Señor: ten el consejo y no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. ¿Cómo vamos a valorar nosotros la instrucción? ¿O cómo vamos a saber cuál es ese valor de la instrucción si no atendemos el consejo de la palabra de Dios? Por eso, qué importante es que nosotros nos adentremos en este tema. Y antes, ¿verdad?, de empezar esta enseñanza en su desarrollo, quiero invitarte a que prestes atención a cada uno de los puntos que hemos de ver a través de la palabra del Señor, y que tú mismo te cuestiones y veas si realmente estás teniendo el valor de la instrucción o no. Son preguntas que cada uno de ustedes se deben de hacer, y preguntas que se van a responder hoy en día a través de la palabra del Señor. Como primer punto nos dice: atiendes el consejo. En el capítulo 4 de Proverbios, versículo 13, nos dice: ten el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. El valor de la instrucción, primer punto: atiendes el consejo. Cuando en tu vida tienes el valor de la instrucción, entonces vas a atender el consejo. ¿Y qué consejo? El consejo de la palabra de Dios. Y no debemos dejarlo. Vamos a leer aquí mismo en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5, con la ayuda del Señor. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5, con la ayuda de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Atiendes el consejo. En esta parte donde dimos lectura, nos dice: hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares, ¿dónde? Dentro de ti. Debemos de guardar la palabra de nuestro Dios en nuestra vida, porque qué fácil es ir al templo, a la casa de Dios, y escuchar. Bueno, ni escuchar, ¿verdad? Porque escuchar es prestar atención a lo que se está diciendo. Pero muchas veces se va a la casa de Dios y solamente se está oyendo lo que está diciendo el hermano, lo que está diciendo la hermana, pero no estás escuchando lo que Dios a través de ese hermano, esa hermana, está dando a tu vida. Por eso dice que debes de guardar sus mandamientos, escuchar sus palabras. Y dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y la sabiduría sabemos que viene de Dios, porque dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos, los que no quieren escuchar la voz de Dios, dice que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso está el consejo. Atiende el consejo. Escucha la voz de Dios en tu vida. Porque dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, inclinar tu corazón a la prudencia.
Qué importante es, jóvenes, que entonces usted se pregunte, bueno, ¿realmente estoy atendiendo el consejo de la palabra de Dios? ¿Realmente estoy escuchando, prestando atención a la voz de Dios como debería de ser? Si es así, gloria a Dios, pero si no es así, hoy todavía estás a tiempo de corregir tu vida y empezar a prestar atención al consejo de la palabra de Dios. Y de esta manera, entonces, tu oído va a estar inclinado a la sabiduría, y a la sabiduría divina, a la sabiduría que viene de parte de Dios. Y algo aquí que debemos de ver, dice, si como a la plata la buscares. Creo que cuando perdemos algo de valor, no sé, a lo mejor tienes algo que te regaló una persona a la que tú estimas mucho, y de pronto perdiste o no te acuerdas en dónde dejaste ese objeto. Yo no creo que digas, ay, luego aparecerá, o ay, luego lo encuentro, o ya ni modo, ya se perdió. No, yo creo que tú vas, a veces hasta dejas lo que estás haciendo y buscas el objeto perdido. Ahora, si vamos a algo de dinero, creo que de la misma manera. Si pierdes dinero, vas y lo buscas. Si así actúas en tu vida cotidiana, en tu vida diaria, ¿por qué no actuar así también en tu vida espiritual? Pero muchas veces se dice, es que eso no es para mí. Es que eso es para la gente adulta, eso es para los mayores. Yo todavía soy joven, todavía soy adolescente, tengo mucho por vivir. Pero ¿cómo sabes? ¿O quién te garantiza que vas a vivir mucho tiempo más? Nadie tiene la vida comprada. No sabemos qué es lo que va a pasar incluso dentro de 5 minutos. A lo mejor ahorita estoy aquí, pero a lo mejor más al rato, no sé, pasa X situación y ya no estoy más en este mundo. En cierta ocasión se le decía a un joven, busca a Dios, escucha su voz, búscale día con día. Pero él decía, no, eso no es para mí, que lo busque otro, que lo busque aquel que está necesitando más. Yo quiero tener un gran testimonio para que el día de mañana yo diga, Dios me sacó de este lugar, Dios me sacó de allá, de lo más hondo. Yo quiero tener un gran testimonio. Mejor más adelante busco a Dios. Pero ¿qué crees? Este joven empezó a hundirse en el pecado. Se empezó a juntar con pandillas. Empezó a juntarse con gente que no aportaba nada en su vida espiritual. Después de cierto tiempo, este joven estaba siendo buscado. Y era buscado porque no había cumplido con lo que le habían mandado. Y este joven, no pudo con esa frustración, no pudo con eso en su vida y terminó quitándose la vida. No esperes a que sea demasiado tarde. Si tú estás teniendo y Dios te está dando la oportunidad de ponerte a cuentas hoy con Él, de escuchar su voz, de que puedas atender el consejo, aprovecha esa oportunidad. Muchos quisieran tener esa oportunidad, pero lamentablemente no la tienen. Pero dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces
vas a poder entender el temor de Jehová. Y vas a poder hallar el conocimiento de Dios. Pero solamente vas a lograr atender el consejo cuando aprendes el valor de la instrucción. Mientras tú no aprendas el valor de la instrucción, de nada te va a servir estar oyendo predicaciones, testimonios. Mientras tú no decidas aceptar el consejo, atender el consejo, prestar oído atento al consejo de Dios, a la palabra de Dios, no vas a poder edificarte en tu vida espiritual, joven. Por eso, qué importante es que aprendas a atender el consejo de Dios en tu vida. Y de esta manera entonces, ahora sí, hallarás el conocimiento de Dios. Creo que más que buscar el conocimiento en lo secular, como primer lugar, como primer punto es buscar el conocimiento de Dios. Él es el principio de toda sabiduría. Y si tú le pides a Dios sabiduría e inteligencia, entonces Él te la va a dar siempre y cuando tú pidas primeramente sabiduría de lo alto. Pero para ello necesitas atender el consejo de Dios. Como dice aquí, prestar oído atento a la sabiduría. Pero también nos dice el segundo punto, transmites lo que has aprendido. No solamente se trata, jóvenes, de escuchar, de predicar la palabra de Dios, sino que también se trata de que transmitas ese mensaje que tú has aprendido de parte de Dios, lo transmitas a todo el que te rodea. Nos dice en Tito, epístola del apóstol San Pablo, a Tito, capítulo 2, versículo 1, por separado el versículo 7 y el versículo 8 con la ayuda del Señor Jesús. Tito capítulo 2, versículo 1, versículos 7 y 8 con la ayuda del Señor. Vamos a dar lugar a que lo encuentren con la ayuda del Señor. Tito capítulo 2, versículo 1, versículo 7 y versículo 8 con la ayuda del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. El valor de la instrucción, ya vimos en primer punto, atiendes el consejo, pero también transmites lo que has aprendido. El apóstol San Pablo aconsejaba a Tito, le decía: habla lo que conviene a la sana doctrina. Pero ¿qué pasa hoy en día, jóvenes? Lamentablemente, el joven no busca un lugar donde busque acoplarse o donde busque seguir la sana doctrina. Busca un lugar donde la doctrina se acomode a su conveniencia. Lugares donde les permitan vivir una vida conforme a ellos les agrada. Porque muchos dicen: es que Dios solamente pide el corazón. Con mi cuerpo yo hago lo que quiero. Pero dice Dios en su palabra que Él pide alma, corazón, cuerpo.
Debemos de guardarnos para Dios, para que de esa forma tú, joven, transmitas que realmente eres un hijo de Dios. Que cuando vayas en la calle digan, mira, ese joven es cristiano, esa joven es cristiana. Dice, habla lo que conviene a la sana doctrina, no dice, habla lo que a ti te conviene. Y la sana doctrina, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la norma de fe y conducta. Dice, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras. Yo no encuentro aquí que diga la palabra del Señor que seas ejemplo solamente en 2, 3 cosas. O que solamente seas ejemplo mientras vienes al templo. Dice, en todo. Y todo es sin reservarse nada para uno mismo. Es ahí, ¿verdad?, donde dice que si alguno quiere venir en pos de mí, que entonces niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitas hacer un sacrificio. El sacrificio es una entrega total, sin reserva alguna. Entregarte a Dios por completo. Decirle a Dios, mira Señor, tú sabes que como joven, como adolescente, yo tengo estas tentaciones, tengo estas luchas, me cuesta mucho trabajo esto, pero sé que con tu ayuda lo voy a lograr. Todo lo podemos en Cristo. Pero empieza a hacer el cambio en tu vida hoy, desde este instante. No solamente seas ejemplo, quieras ser ejemplo mientras estás en el templo, también en tu hogar, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en todo lugar debes demostrarte, por ejemplo, de buenas obras. Dice que en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible. Y algo bien importante, dice que el adversario se avergüence. Quizá vas a decir, hermana, pero yo como aquel hombre que decía. Pues no, quizá, ¿verdad? Tú no te avergüenzas del Evangelio, pero alguien decía, el Evangelio se avergüenza de ti. Porque qué feo es que se escuche y que digan, ¿y eso? Que eres cristiano. ¿Y eso? Que vas al templo. Qué feo y qué terrible es que señalen al que se dice ser hijo de Dios y lo señalen de una mala manera. Pero qué bendición es cuando dicen, aquella persona que está allá, aquel joven que está allá, aquella joven que está allá, realmente es un verdadero cristiano, cristiana. Haz que tu adversario se avergüence con tu ejemplo. Dice, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Y es que muchas veces, jóvenes, hoy en día, y lamentablemente se busca querer encajar en la sociedad. Se busca querer agradar al ojo humano. Pero tristemente se te olvida que no debes de buscar agradar a los hombres. Al único que debes de buscar agradar es a Dios. Y debes de agradarlo con tu vida misma, con tu ejemplo. Qué fácil quizá es decir, soy cristiano, voy al templo, o decirle a alguien, Dios te ama, búscale. Y qué feo es cuando te dicen, tú me dices que lo busque, ¿y por qué tú no lo buscas? No, jóvenes, no debe de ser así. En todo lugar
debemos de ser luz. Debemos resplandecer en medio de las tinieblas. Y con esto no me refiero a que por ser cristiano te sientas más que los demás. No. Un canto de escuela bíblica dice: ni yo soy más, ni tú eres más, ni yo soy menos, ni tú eres menos, somos iguales en Cristo Jesús, el único digno de gloria. Pero siempre busca mostrarte en todo, por ejemplo, de buenas obras. Absolutamente en todo. Desde tu forma de hablar, tu forma de conducirte en tu andar, tu forma de vestir, en qué es lo que estás escuchando, a qué estás prestando oído. ¿Realmente estás prestando el oído a la palabra del Señor? ¿O solamente estás pensando en lo que a ti te agrada? Jóvenes, qué importante es que tomemos en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Debemos de buscar siempre agradar a Dios. Porque qué fácil es venir al templo y estar aquí cantando con todo el corazón aparentemente y decir, me has escogido un adorador, sacerdote del Señor. Y luego dice, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. O que cantes, no sé, sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué te va a servir estar aquí en la casa de Dios aparentando ser algo que no eres? Eso no te va a salvar. Si Dios viniera en ese momento, ¿tú crees que te vas a ir con Él? O peor aún para los que no viven conforme a lo que Dios pide, ¿verdad? Imagínate que de pronto te encuentres en la calle y que estés viviendo como normalmente vives allá en la calle. Y que Dios venga y te quedes. ¿Por qué? Porque no quisiste mostrarte, por ejemplo, en todo. Porque no quisiste hablar lo que conviene a la sana doctrina. Porque no lograste hacer que tu adversario se avergüence. Qué triste será que después de tanto que has escuchado, de tanto que te han dicho, de tanto que te han hablado, tú no prestes oído, como veíamos en el primer punto. No atiendas el consejo. Y es que no puedes atender el consejo y no transmitir lo que has aprendido. O no puedes no atender el consejo y transmitir lo que has aprendido, porque va de la mano. Si atiendes el consejo, entonces transmites lo que has aprendido. Si no atiendes el consejo, pues ¿qué vas a transmitir si no has aprendido nada? Por eso, ¿verdad? Debemos demostrarnos, por ejemplo, en todo buenas obras. Y que cada que venga la tentación a tu vida, o cada que digas, es que quiero encajar en la sociedad, quiero estar al mismo nivel porque no me aceptan en este grupo social por ser cristiano, porque no logro caerles bien. Cada que pienses eso, acuérdate, dice la palabra del Señor, huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón.
Cuando venga la tentación a tu vida, entonces pasa 2 filtros en tu vida espiritual. En Corintios nos dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ok, si esto llegó a mi vida, primero, ¿te conviene en tu vida espiritual? ¿Te edifica en tu vida espiritual? Si es así, adelante, hazlo. Pero si no te conviene en tu vida espiritual, no te edifica, entonces no lo hagas. Acuérdate de transmitir siempre la palabra de Dios, de ser ese ejemplo en el mundo para quienes te rodean. Porque también con el ejemplo se predica. No solamente con lo que hablas, sino con tu ejemplo. Así que tomemos en cuenta esto, jóvenes, y reflexionen si verdaderamente han transmitido lo que han aprendido. Si es así, hay que pedirle al Señor que Él nos ayude a poder seguir siendo ese ejemplo que necesitan los demás. Pero si no es así, jóvenes, hay que decirle al Señor: ayúdame a hacer ese ejemplo que los demás necesitan ver en mi vida. Pero también, jóvenes, nos dice el valor de la instrucción. Primer punto, dijimos, atiendes el consejo. Cuando tienes el valor de la instrucción en tu vida, vas a atender el consejo, la voz de Dios. Pero también, cuando el valor de la instrucción está en tu vida, transmites lo que has aprendido. Pero también dice que el valor de la instrucción nos lleva a poner en acción los talentos y dones que Dios te ha dado. Y es lo que dice el tercer punto: pones en acción los talentos y dones que Dios te ha dado. San Mateo, capítulo 25, con la ayuda del Señor. San Mateo, capítulo 25, con la ayuda de Dios, versículos 14 al 19, y por separado versículos 24 al 30 con la ayuda de Dios. Repito una vez más: San Mateo capítulo 25 versículos 14 al 19, y por separado versículos 24 al 30 con la ayuda del Señor. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Versículos 24 al 30 dice: y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío
con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más. Y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pones en acción los talentos y dones que Dios te ha dado. Vemos aquí esta parábola de los talentos. Creo que es una parábola que en muchas ocasiones hemos escuchado, hemos oído, aún creo que desde que estábamos niños, en las escuelas, en la escuela dominical, en el grupo de niños. Pero quiero que a través de esta parábola, jóvenes, lo reflejemos en nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se partió lejos, que se tuvo que ir, que llamó a sus siervos y les entregó bienes, y a cada uno de sus siervos, que eran 3, los que mencionan la palabra del Señor, les dio talentos a cada uno conforme a su facultad, conforme a lo que pues su Señor veía que podía. Dice que al primero le dio 5 talentos, al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1. ¿Y cuál era la misión de estos 3 varones, de estos 3 siervos? Su misión era trabajar esos talentos y hacer más de lo que su Señor les había dejado. El primero que recibió 5 dice que trabajó e hizo otros 5 talentos. De 5 pasó a tener 10. El segundo dice que también trabajó esos talentos e hizo otros 2. De 2 pasó a tener 4. Pero ¿qué pasó con el último? Al último se le entregó 1 talento. Y te pregunto, el que obtuvo 1 talento se esforzó por trabajar y tener a lo mejor 1 talento más. No, ¿verdad? Dice que lo que él hizo fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Fue conformista. ¿Y por qué conformista? Porque si él hubiera querido trabajar ese talento, a lo mejor hubiera logrado tener 1 talento más. Pero sin embargo, se conformó con ese talento que su Señor le había dejado. Y en vez de trabajarlo, lo escondió. Prefirió esconder ese talento antes que salir y trabajar. Y muchas veces, jóvenes, pasa esto en nuestra vida espiritual. Dios te da dones, Dios te dota de talentos. A lo mejor Dios te permitió tener una voz muy bonita. Te permitió tener algún instrumento que puedas tocar. A lo mejor Dios permitió que tú puedas hablar la palabra de Dios. Pero dices, no, en el templo hay músicos. Oh, ¿para qué voy a tocar? Mejor así. Es que si yo voy y sirvo a Dios en esto, en aquello, en lo otro, va a ser una responsabilidad más, un compromiso más. Y no quiero tener otro compromiso, así estoy bien. Y escondes lo que Dios, lo que tu Señor te dejó, y no lo trabajas. Con el paso del tiempo, dice que el Señor de aquellos siervos regresó e hizo cuentas con ellos.
y cada uno le entregó cuentas de lo que hizo con sus talentos. Pero el último dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Muchas veces, jóvenes, existe el miedo también en la vida espiritual. Es que si le sirvo a Dios, van a venir más luchas, van a venir más pruebas. Y es que sé que el diablo me va a atacar, y es que sé que entre más les busque, más les sirva, entre más ponga en acción mis talentos, mis dones, el diablo me va a atacar. No, mejor así estoy bien. Es que Dios me va a pedir cuentas, ¿y qué cuentas le voy a entregar? Mejor no lo trabajo. Pero dice que su Señor le dice: malo y negligente siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ya que no quiso trabajar así como de que, pues ya que no quisiste trabajar el talento, pues lo hubieras llevado a los banqueros, hubieras hecho la inversión, y ya cuando yo viniera, pues hubiera recogido mi talento con usura, con algo más. Pero dice: quitadle pues del talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Joven, no esperes a que sea demasiado tarde. Fíjate que este siervo perdió el talento que le habían dado, y también dice: al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Joven, ¿alguna vez te has puesto a pensar en que Dios también te va a pedir cuentas de lo que Él te entregó? Si no lo habías pensado de esta manera, déjame decirte que Dios te va a pedir cuentas de absolutamente todo lo que Él dejó en tu vida, en tus manos. Qué importante es entonces, joven, que pongas en acción los talentos y dones que Dios te ha dado. No hagas lo que hizo este siervo, no los escondas. Y a veces, ¿verdad?, también sucede que Dios te da un talento, y si vienes y sirves a Dios aquí, y allá afuera sales y sirves al mundo. Pero dices: es que ya estoy sirviendo a Dios mientras le sirva. No, si sirves a Dios, no sirves al mundo. Si vas a servir al mundo, entonces no sirvas a Dios. Jóvenes, no esperes a que Dios te llame de una manera dura. A veces dices: es que Dios no me hace nada, no pasa nada. Mientras yo le siga sirviendo, no pasa nada con lo que yo haga allá afuera. No juegues, joven, con tu servicio a Dios. No puedes servir a dos señores. Y dice la palabra del Señor: o eres frío o eres caliente, porque tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Pero no por esto vas a decir: ay, ahí están, mejor no le sirvo a Dios y le sirvo al mundo. No. Si Dios te dio un talento, te dio un don, entonces valóralo, atesóralo y ponlo en acción en tu vida, en el servicio a Dios, para que de esta manera, cuando tu Señor venga y te llame a cuentas, le diga: Señor, mira, tú me diste ese talento, me diste este don, yo te entrego esto. Pero pon en acción esos talentos, esos dones. Qué bonito es ver a los jóvenes sirviendo a Dios.
Y joven, déjame decirte que no hay nada mejor que tú puedas hacer en tu vida que entregarle a Dios tu vida, tu ministerio, esos talentos, esos dones que Dios te ha dado. Si tú se los entregas, créeme que Dios te va a bendecir como no te lo imaginas. Es cierto, van a venir pruebas, van a venir luchas, y no te digo esto para que te desanimes y digas, ya ve, yo sé que si sirvo a Dios van a venir muchas cosas a mi vida. No, acuérdate que el reino de los cielos es para los valientes. Así que, joven, ¿qué le estás ofreciendo a tu Señor? Piensa y medita en esto. Que esta enseñanza, joven, te lleve a reflexionar y a pensar si realmente estás aprendiendo sobre el valor de la instrucción. Ya dijimos que cuando en tu vida tienes el valor de la instrucción, vas a atender el consejo. No eches, como dicen por ahí, no eches en saco roto lo que escuchas de la palabra de Dios, lo que Dios te dice. Pero también cuando el valor de la instrucción está en tu vida, no solamente atiendes el consejo, transmites lo que has aprendido. Y entonces, como ya atiendes el consejo, ya transmites lo que has aprendido, empiezas a poner en acción cada uno de los talentos y dones que Dios te ha dado. Solamente cuando verdaderamente aprendes el valor de la instrucción y lo practicas en tu vida. Así que, joven, yo no sé qué es lo que está haciendo falta en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Empieza a preguntarte, ¿verdaderamente estoy atendiendo el consejo de Dios? ¿Verdaderamente estoy escuchando la voz de Dios? ¿De verdad estoy transmitiendo lo que he aprendido? Como veíamos, ¿verdad? Que tu adversario se avergüence, que no tenga mal que decir de vosotros. Pero también, ¿cómo estás poniendo en acción los talentos que Dios te ha dado? Los dones que Dios te ha dado. ¿Lo estás haciendo como el siervo malo? ¿O lo estás haciendo como aquellos dos siervos que trabajaron en sus talentos? Mira, joven, antes de terminar, quiero que volvamos a leer la porción base de Proverbios 4, versículos 13 y 14. Dice, ten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Quiero que esta cita, joven, se te quede de tarea personal. Que tú digas y hagas el propósito de aprender de esta parte de la Biblia, de memorizarla, de estudiarla, pero también de ponerla por obra en tu vida. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él venga a hacer en tu vida, venga a hacer en tu vida espiritual y te dé lo que necesitas en tu vida. Te invito a que te pongas en pie o que dobles tus rodillas ahí donde te encuentras y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios en oración que Él nos dé lo que necesita en nuestra vida espiritual. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial,
delante de tu presencia estamos, Señor, presentando nuestras vidas para ti, Señor. Lávanos, santifícanos, Señor, con tu sangre preciosa y permítenos, Señor, poder hallar gracia para presentarnos ante ti. En esta hora gracias te damos por esta enseñanza que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Pero tú, Señor, conoces qué es lo que está haciendo falta en cada uno de los jóvenes, en cada una de las señoritas, Señor eterno. Te pedimos que tú nos ayudes a poder atender el consejo de tu palabra. Como dice tu palabra, Señor, que tengamos el consejo, que no lo dejemos, que lo guardemos, Señor, en nuestras vidas. Pero también, Señor eterno, ayúdanos a transmitir lo que hemos aprendido, que podamos mostrarnos, por ejemplo, en todo de buenas obras, que podamos hablar lo que conviene a la sana doctrina, que el adversario se avergüence, que no tenga nada que decir de nosotros, Padre Celestial. Pero no solamente eso, sino aún, Señor, ayúdanos a poner en acción los talentos, los dones que tú has dado. Que, Señor, no seamos como el siervo necio, como el siervo negligente que prefirió esconder el talento que su Señor le había dado y no lo trabajó, sino que, Señor, nosotros nos interesemos por trabajar esos talentos, esos dones que tú has dado, que tú has puesto en nuestras vidas, para que cuando tú llames a cuentas a cada uno, podamos, Señor, entregar cuentas de todo lo que tú nos has dado, Señor eterno. Ayuda a cada joven, a cada señorita a seguir creciendo en su vida espiritual, Señor, y cada punto que hemos tratado a través de tu palabra, permite que pueda ser de grande bendición para cada una de nuestras vidas, Señor, y sobre todo ayúdanos a crecer día con día en nuestra vida espiritual, Señor eterno. En tus benditas manos estamos dándote gracias, Señor, pues creemos que tú has de hacer grandes cosas, que tú te has de glorificar, Padre Celestial. En tus benditas manos dejamos cada una de nuestras vidas, cada necesidad que cada joven, cada señorita tiene, también delante de ti está, Señor eterno. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has permitido. En tus manos nos abandonamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Joven, señorita, yo te invito a que tomes en cuenta estos 3 puntos en tu vida. Que a partir de hoy te propongas a empezar a atender el consejo de la palabra de Dios, a transmitir lo que has aprendido de la palabra de Dios y a poner en acción los talentos y dones que Dios te ha dado. Así que, joven, sigue adelante con la ayuda del Señor. No te desanimes. Es cierto que las pruebas, las luchas son difíciles, pero no le digas a las luchas, no le digas a los problemas, no le digas, perdón, a Dios que tus problemas, que tus luchas son muy grandes. Mejor dile a tus luchas, a tus problemas, que tienes un Dios grande y un Dios que te va a ayudar a vencer todo eso. Así que, joven, a seguir adelante con la ayuda del Señor, buscando agradar a nuestro Dios y a vivir conforme a su palabra. Te mandamos un abrazo enorme de parte de la zona de Ciudad Juárez y deseamos que las bendiciones de Dios estén en tu vida en grande manera. Dios te bendiga, que tengas un excelente día con la ayuda del Señor. Dios te bendiga.